Y estoy aquí sentado en una terraza más solo que la una, no hay nadie. La gente va a runtar frío. Hoy es que he estado echando ahí hormigón en una cochera que he hecho y no hemos estado a campo, pero muy deprisa. Así que nada, trae aquí una cerveza de jefe. La gente tiene frío, dicen. Estamos casi en verano. Gracias. Pues nada, aquí a ver si viene la mujer que da a buscar una semilla para hacer yogures ecológicos. Y nos vamos para allá. Mirad lo que me han puesto en las Plasencias. Pero últimamente no sé qué pasa, que he hecho 3 o 4 tratos en estos días, no he hecho, he ayudado a hacer 3 o 4 tratos y la gente es muy torpe. Uno fue a comprar unas vacas a uno que lo mandé yo, y la mujer quiere vender las vacas, está como loca por vender las vacas, tiene unas 200 vacas y la mujer tiene una gana de venderlas porque tiene 70 años y ya quieren vender las vacas. Pero el marido no se entera de nada ni sabe. Pues le mandé para allá a un chaval para que se las comprara. Y con el dinero que le iba a dar una señal, que se las compraba las vacas. Ahora la mujer no estaba en casa, estaba el marido. Y el marido le dijo, sí, yo las vendemos, pero hay que sanearlas en el mes de mayo. Y el tío, no, pedimos el saneamiento y se pide, no, es que si pido el saneamiento tengo que pagar 6 euros por vaca. Ah, pues las pagamos a media. Y el tío que nadie se fue. No se las compró. Pues luego vino y se las ha comprado otro amigo mío. Se lo ha mandado y las ha comprado. Pues me llamó la mujer de este. Me dice, Jesús, ¿tienes el teléfono del de las vacas? Le digo, no, ya ha comprado vacas porque dice, es que este marido mío es tonto. Va y no hace el trato por el saneamiento. Con las ganas que tengo de vender. Pues nada, no hicieron el trato. Pero es que ahí no queda la cosa. Ahora busco el otro día uno que quiera comprar una finca y yo lo mandé a comprar una finca aquí en mi pueblo. Y la finca se la fue a enseñar otro. Y llegan allá a la finca y el que iba a vender la finca, en vez de hablar bien de la finca para vender, hablaba mal, decía, me han robado las porteras, me meten para aquí las ovejas, si la finca la vendemos porque me la tienen avasallada, con el vecino no me llevo. Así que vinieron los otros allí, que venían de Cantabria, por ahí era. Una pareja, un hombre que me siguen por aquí. ¡Ey! Y me dice, pero ¿cómo va a comprar la finca si es que no la vende y nos está diciendo todos los problemas que tiene? Así que la gente es muy torpe. Igual que tú del bar. Llevo media hora diciéndole que no puedo entrar, que no tengo mascarilla, que si me sacan una cerveza y decían que no, pues ya me voy ahí. Vamos a echar un trago. Menuda ruina. Hasta luego. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay morro, cuero, yo qué sé qué será. Vamos a probarlo. ¿Qué más se cogen las cosas con una mano? Mañana vamos a marcar el caballo, a ver qué tal. Y tengo que poner los crotales a los chivos que el domingo los llevo a matar. Está bueno. Así que mira qué cielo hay en Plasencia. Está todo oscuro, todo oscuro. A las 10 tengo que estar en Zarza, a lo del caballo, pero tengo las vacas sueltas para ir día y noche. Por todas las fincas de toda la gente están. Y tengo que ir a encerrarlas y ponerle los crotales a los chivos, contarlo, porque he hecho una guía, pero no los he contado. Y entonces ahí estoy ya de los apartados porque el domingo a las 7 de la mañana vendrá el camión para llevárselo, pues se va a llevar un camión. Pues son muchos y no puedo. A mí esta cerveza Estrella Galicia no me gusta nada. No sé, una vez me emborraché con ella cuando la trajeron al pueblo la primera vez. Y yo creo que desde entonces me sienta hasta mal. A ver si viene la mujer. Os voy a enseñar la obra que he hecho allí. Hoy hemos estado echando hormigón todo el día. 420 euros las cubas de 7 metros me han costado. Mirad lo caro que está todo. Así que vamos a ver si nos vamos ya para el pueblo. Porque ha sido llegar a comprar esas cosas y largarnos. Que esta Semana Santa viene muy larga. Vamos, que yo no tengo que sembrar patatas, más frejones, más de todo.
Y esta mujer no me deja parar. Ay, tengo el dolor las costillas, baldad. Pero baldad. Vamos a coger otro cacho de tocino. Hostia. Voy a ir a comprar unos kebabs de esos. Pero los platos esos que te pican para cenar, le he dicho a Martín, te voy a llevar uno para allá y al chaval y a la Inés que está allí. Así que ahora luego vamos donde el indio ese y le digo, corta ahí. Y corta ahí el tío ahí de sana. De vez en cuando hay que innovar. Madre, que frío con los tratantes de mi pueblo. Va a vender la finca y habla mal de la finca. Si soy yo se la vendo, digo, buenísima. El vecino me llevo con él súper bien. No me meten ganado. El otro llegó allí, me han robado las porteras, me roban las alambres. Entonces, los otros se largaron. Me dijeron, búscame otra finca en otro pueblo. ¿Qué mundo este? Y el otro que me llama a la mujer, que vaya Mario que tiene. Que le van a comprar las vacas con las perras en la mano y dice que por el saneamiento que no las vende. Madre mía, qué ruina. Que paséis buena tarde de viernes. La Gale. Así que a ver si nos vemos otro día. Mañana vemos a ver cómo marcamos el caballo. Lo vamos a marcar con nitrógeno. Dice que con nitrógeno no duele. Pero que al rojo vivo quedan mejor. Pero bueno, ya veremos. Nos vemos. Pasar buena tarde de viernes. Que hoy es viernes de dolores, por eso tengo yo los dolores en las costillas. Ayer me tuvo la mujer trabajando, que no lo podéis ni imaginar. Lo que me hizo sembrar ayer. Así que nada, nos vemos gente, tío.